Membership Sites, episodio 40. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servidores de ustedes, Rosa Suñé Barniol. Hola, hola, hola. Y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Esperando al invitado de hoy, que es muy, muy interesante. Pues vamos allá, porque en este 40º episodio ya de Membership Sites, madre mía, cada vez es más complicado Sí. esto de los numerales, entrevistamos a Guillem Santapau, cofundador de NordicWire.com, un podcast premium semanal. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso diseñamos y desarrollamos la plataforma web de tu negocio de membresía para que vivas de lo que realmente te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site. Eso sí, como siempre, como todas las semanas, vamos a ver qué ha dado de sí la semana en Bicicleta Studio, qué han dado de sí los últimos 7 días de trabajo. Como siempre, como todas las semanas, hemos publicado 4 nuevos contenidos en nuestro blog para que aprendas a planificar, construir y escalar tu Membership Site. Concretamente, empezamos el lunes con un post muy interesante en el que te contamos cuáles son los 5 principios básicos de un Membership Site de éxito. Es decir, aquellos 5 elementos, aquellos 5 premisas que sí o sí deberías seguir si lo que quieres es montar, si lo que quieres es planificar tu Membership Site. En este caso, vemos cuáles son esos 5 puntos esenciales que sí o sí debe cumplir cualquier tipo de negocio de membresía que se precie. Y el martes sacamos un post extra, si se le puede llamar extra. Esto es normal, No es muy normal. No es una guía, es un post con los ejemplos de Membership Sites. Y eso fue a raíz de ver un tuit de Ana Cirujano donde buscaba precisamente ejemplos de Membership Sites. Y dijimos, hombre, pues nosotros tenemos un montón en el este podcast de entrevistas sí. y los hemos reunido en un post y los hemos clasificado por los diferentes tipos de servicio, de contenido, de comunidad y de producto para que los tengas ahí todos recogidos. Recuerda que cada semana los vamos actualizando para que los tengas como guía. Ahí está. Y nos plantamos al miércoles para que puedas construir tu Membership Site. Y este miércoles tenemos un vídeo en el que te explicamos cómo integrar WooCommerce Memberships con Sensei y así aprovechar al máximo el LMS y el plugin de membresía para que puedas tener lo mejor de Sensei, los exámenes, los test, el área de alumno, la secretaria, con la suscripción recurrente que te proporciona WooCommerce Memberships. No te lo pierdas en bicicleta.studio/blog. Muy bien, y el viernes también otro post, en este caso para escalar tu Membership Site, y vimos cómo reducir la tasa de devoluciones de tu sitio de membresía, porque al fin y al cabo una devolución, que un cliente pues se suscriba y al poco tiempo, antes de esos 15 días, te solicite la devolución, es una especie de churn también. Con lo cual, en este artículo vamos a ver cómo puedes reducir esa tasa de devoluciones de tu sitio de membresía de forma práctica y de este modo disminuir la tasa de churn de tu sitio de membresía. Y más cositas que han pasado esta semana a lo largo de estos últimos 7 días es que, por ejemplo, hemos dado una charla en una meetup, ¿verdad? Correcto, hemos dado una charla en la Girona WordPress Meetup hablando del diseño y desarrollo de Membership Sites. Os dejaremos los slides, la presentación en las notas del programa y bueno, hemos desvirtualizado un montón de gente, ha sido muy guay la verdad es que sí. Y creo que vamos a repetir, ¿verdad? Creo que vamos a repetir en esta y en otras meetups. En este caso, si podemos compartir todo el conocimiento que tenemos acerca de Membership Sites, pues encantados de la vida. Exactamente. Y otra cosita interesante es que estamos ya... es que no podemos decir nada, porque estamos a punto de lanzar, no es verdad, un nuevo proyecto de un cliente. Es que está al 99,9, ¿sabes? Es que está a punto, pero es que no. Pero todavía no. Yo creo que la semana que viene vamos a poder explicarlo, vamos a poder darle una vuelta. Además es un proyecto muy chulo, muy interesante. Seguro que os va a gustar. Y además pronto también van a venir los CEOs del proyecto, los CEOs del negocio, para contarnos no solamente su experiencia a la hora de trabajar con nosotros, que también, sino la experiencia de cómo les está funcionando. Pero es que está ahí. Y no, todavía no. Es que todavía no. Así que seguramente la semana que viene os vamos a poder hablar de él. Y bueno, otra cosa que ha pasado esta semana es que ¿Qué ha pasado? yo misma me he pasado al lado Apple de la vida, a la manzana mordida, y primero empecé comprando un iPad Pro,
yo haciendo mis pinitos y tal, es verdad que el sistema iOS no es el mejor para desempeñar todo lo que tengo que hacer en mi día a día, y he caído y me he comprado un MacBook Air. Yo soy así, de no tener ningún Mac, tengo dos productos te Apple. diré más, no es que de no tener ningún Mac, es decir, de criticar, de insultar, de escupir prácticamente, podríamos decir, a todo aquel Mac que veía por la calle o a todo aquel iPhone, incluso escupía a la persona que llevaba el iPhone. Es verdad, porque no te escupía a ti, tú eres super Mac. Oye, 7 años, más de 7 años, ¿eh? Ahí dando el ¿Estás preparado para este cambio, Jordi? No, la que tiene que estar preparada eres tú. En este caso. Pero bueno, todavía no ha llegado. Estamos esperando que llegue. El Mac está llegando. También está viniendo. Te lo ha mandado Tim desde Cupertino. Está llegando. Están dando. Así que bueno, cuando llegue vamos a hacer una review en este podcast. Oye, cuando llegue podré grabar este podcast con mi audio hijack. Eso es verdad. Porque es una de las cosas que no podía hacer ahora. Eso es verdad. O sea que ahí estamos. Bueno, vamos a hacer una review rápida. A ver si la próxima semana ya podemos contar alguna experiencia con el MacBook. Si no la contamos es que muy mal, ¿eh? Es que se ha perdido, ha pasado algo y estoy ya infartada. O que lo he devuelto, puede ser. Y última cosita, es que hemos habilitado un formulario de patrocinio para todos aquellos que queráis patrocinar este podcast, ¿eh? Lo podéis encontrar en bicicleta.studio/patrocinio. En cualquier caso, os dejamos el enlace de nosotros del programa. ¿Y por qué decimos esto de patrocinio? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que a partir de hoy estrenamos patrocinador en este podcast. Efectivamente, han habido unos insensatos que han confiado en nosotros, que han confiado en este podcast para dar a conocer su producto y su servicio. Concretamente, tenemos a los amigos de Witopi.com. Desde aquí muchas gracias a Joan Vega y a todo el equipo de Witopi por confiar en nosotros para dar a conocer Witopi. Witopi es un hosting, un proveedor de hosting. Concretamente, es uno de esos nuevos modelos de hosting llamados gestionado. Una de las ventajas de Witopi es que trabaja exclusivamente con WordPress, lo cual nos permite disfrutar de un servicio muy orientado a facilitar nuestro día a día con este CMS, con nuestro CMS preferido. Claro, lo bueno que tiene Witopi es que son especialistas en WordPress, y eso no todo el mundo lo puede decir. De hecho, hay mucha gente que lo dice, pero luego vemos que no es verdad. Witopi solamente trabaja en WordPress y conocen perfectamente los entresijos de este CMS, con lo cual nos pueden ofrecer el mejor servicio, ya que su especialización en WordPress, además de servidores totalmente optimizados para la velocidad y seguridad, también nos aporta un panel de control donde las operaciones están al alcance de unos pocos clics. Esto es fundamental. El panel de control de Witopi yo creo que es el mejor que he visto. Mira que hemos visto hostings, ¿eh? Sí. Yo creo que es el mejor, el más intuitivo, el más minimalista, el más usable de todos los paneles de control que te puedas encontrar en un hosting. La mayoría de paneles de control son muy complicados de utilizar, sobre todo si no estás acostumbrado. En cambio, en Witopi hay muy pocos elementos y muy bien colocados. Y otra cosa muy interesante es que en Witopi puedes crear una cuenta rellenando un único formulario de registro. Ojo, un único, porque ya sabes que muchas veces para darte de alta de un hosting pasas una pantalla, luego pasas otra, luego la facturación. No, aquí no, un solo formulario de registro. Y ojo, sin tener que realizar ningún pago. Sí, como escuchas, puedes empezar a trabajar con los servidores de desarrollo de Witopi de forma totalmente gratuita. Ahora te vamos a contar cómo. Desde tu cuenta puedes gestionar y compartir los servidores de tus sites y los de tus colaboradores. Es decir, que puedes trabajar en tus sitios web, los sitios web de tus clientes, o si tú en tu negocio, en tu membership site, colaboras con otras personas, pues también podrías colaborar desde la intranet de Witopi. Y lo que está muy bien, lo que decíamos antes a nivel de usabilidad, es que con pocos clics puedes llevar a cabo las tareas más rutinarias y más necesarias, en este caso, dentro de un hosting. Por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Pues mira, puedes clonar y crear entornos de staging donde hacer pruebas con un solo clic. Ya sabes que los entornos de staging son esos entornos de pruebas en los que tú puedes pasar tu sitio web, hacer los cambios que consideres y luego pasar la producción, para no cargarte, para no liarla en tu web de producción. Otra cosa que puedes hacer con un simple clic, pues por ejemplo, activar HTTPS, ya sabes, protocolo de seguridad SSL, fundamental. ¿Qué cositas más puedes hacer con un solo clic? Pues mira, restaurar backups, esto es fundamental. En este caso, Witopi ofrece backups, es decir, copias de seguridad de tu sitio web de forma automática, y las puedes restaurar con un solo clic. Es muy interesante que lo ofrezca, incluso más interesante que te lo haga tu hosting, que no que tengas que hacer tú con un plugin, con lo cual muy interesante. O por ejemplo, algo tan simple como acceder al panel de administración de tu sitio web en WordPress, también con un solo clic. En definitiva, no te lo pierdas porque es muy muy interesante. En este caso, Witopi.com nos ofrece un modelo de servidores virtuales gestionados al precio del hosting compartido, al precio del hosting más habitual que podemos encontrar. Y para que lo puedas disfrutar, ojo, cuidado, tenemos una oferta especial para los oyentes de este podcast. Regístrate ya en witopi.com/bicicletastudio y consigue gratis 40 eurazos de hosting especializado en WordPress. Ojo, cuidado, 4 meses de seguridad, velocidad y gestiones en un solo clic de forma 100% gratuita, sin problemas, sin permanencias, sin compromisos, sin líos, sin historias, de verdad. Entra ya en witopi.com/bicicletastudio y empieza a disfrutar de un hosting especializado
de verdad. Venga, ya, si no perdamos más tiempo y vamos ya con la entrevista de la semana, porque hoy charlamos ni más ni menos que con Guillem Santapau, frontend developer, fan de los patinetes eléctricos y cofundador de NordicWire.com. Buenos días, Guillem, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muy contento y nervioso. Me nervioso de empezar esta entrevista. Hola, Guillem, bienvenido a Membership Sites. ¿Y por qué Exactamente. estás Hola, ¿qué tal, nervioso? Rosa? Hombre, porque es una de las primeras entrevistas que me hacen. Hoy. Bueno. A ver, hay que decir que Miquel Gavarró también me entrevistó en Visual y Cata. Es Vale. verdad. Luego se enfada y seguro que lo escucha y se va a enfadar. Pero sí, es la segunda. Es la segunda. Bueno, piensa, Bueno. Guillem, que las primeras siempre son las peores. Peor no lo vas a hacer, eso No. seguro. Y a partir de aquí va a ir todo para arriba. Entonces Claro. eso lo tenemos clarísimo. Así que, en cualquier caso, Hombre, claro, además tened en cuenta que yo generalmente en el otro lado del aparato tengo a Víctor, que es más puntos. Estoy preparado para cualquier cosa. totalmente. Eso es un hándicap que tienes, que es cierto, que ahora si quieres comentaremos a lo largo de esta entrevista. En cualquier caso, de verdad, gracias, Guillem, por dedicarnos este ratito, por pasarte por el podcast. A vosotros. Y charlar sobre tu proyecto muy interesante, porque vamos a hablar de un membership site que es de contenido, como muchos de los que nos han presentado los entrevistados a este podcast, pero es en este caso un podcast premium. Y va a ser el primero que vamos a poder ver en este podcast, con lo cual nos hace mucha ilusión. Oye, Guillem, nosotros te conocemos, evidentemente, conocemos un poco tu proyecto, vuestro proyecto, pero es posible que exista algún insensato entre la audiencia que quizás todavía no te conozca. Así que para todos ellos, por favor, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, yo soy Guillem Santapau y me dedico soy de profesión front-end developer, ahora mismo. No ha sido mi profesión siempre, o sea, vengo de un background de audiovisuales y entonces pues el mundo me llevó a Londres, donde me formé pues en editor de vídeo y ahí también empecé a tocar algo de web. Y con el tiempo, pues varios trabajos que he ido teniendo se han enfocado más hacia web y llegué a un punto en que decido pues montar con un socio pues nuestra propia pequeña agencia donde ofrecíamos un poco pues todo lo que sabíamos hacer, que en este caso pues era web, vídeo, imagen corporativa, fotos, etc. Y bueno, pues montamos una empresa con Albert, que era mi socio, y bueno, la tiramos para adelante. Estamos pues 3 años ahí peleándonos con el mundo. Y bueno, al final sí que llegamos a un momento en que nos manteníamos un poco, pero como que no había mucha perspectiva de crecimiento. Y entonces, pues también por razones laborales, que a los dos nos salieron otros proyectos cada uno por su parte, pues decidimos pues dejarlo. Y eso fue un momento duro, pero bueno, salimos adelante. Y a partir de ahí, pues lo he combinado siempre con un trabajo, digamos, en empresas, o sea, trabajo para empresas, full time, la mayoría de casos. Y luego, pues aparte de estos, tengo mis side projects, que ahora mismo uno de los tochos sería NordicWire y el otro sería de Slow Studios, que es este e-commerce de productos cosméticos. Y bueno, no sé si creo que no te he respondido absolutamente nada de lo que me estabas preguntando. Me he puesto a hablar aquí, pero sí, digamos que en este preciso momento soy front-end developer, si tuviera que clasificarme de alguna forma. De hecho, Guillem, sí que nos ha respondido. De hecho, nos has respondido a la primera y además a la siguiente de las preguntas que teníamos preparadas para ti. Me voy a intentar contener. Claro. Eres súper eficiente. No, está muy bien. La siguiente pregunta versaba un poco de tu trayectoria profesional, en qué momento decidiste emprender o en qué momento decidiste, bueno, si siempre habías sido emprendedor, pero lo cierto es que sí, 2 por 1, con lo cual, mira, esto ya lo tenemos. Exacto. Ya bueno, entro... Aquí, de hecho, puedo hacer un inciso en el tema de cuando decidí ser emprendedor, porque tiempo después de haber empezado esta aventura con mi empresa, llegó a mis manos un libro que creo que se llamaba El libro negro del emprendedor. No me acuerdo de quién es, pero es un libro muy interesante que te cuenta varios ejemplos de motivos por los que no deberías hacerte emprendedor. ¡Qué grande! Y son los fallos a menudo que puedes cometer, como por ejemplo meter socios porque tienes miedo de empezar solo y entonces pues, te acabas repartiendo mucho el pastel y no sale o no te entiendes. Y uno de ellos era emprender porque no quieres tener un jefe o estás hasta los huevos de tu jefe. Y esa fue, la verdad es que eso fue quizás el motivo más de peso que en el momento a mí me llevó a abrir la empresa. Y siempre lo atribuyo a que esta fue la razón por la que no funcionó. Porque, es posible. Como de muchas otras cosas
pero ese momento salió un poco de la ira, más que de la creatividad. Qué grande. Bueno, yo creo que hay gente que le afecta, por ejemplo, el efecto bebé a la hora de emprender. Sí. Hay otros que quizás les afecta el efecto jefe. Bueno, cada uno aquí tiene su motivo, ¿no? Su impulso, que nunca mejor dicho le impulsa pues a el efecto jefe cabrón, ¿eh? Porque concretamente, si eres un buen jefe, si eres un buen jefe nunca vas a emprender. Eso tenlo claro. Es posible, los malos jefes te empujan a emprender. Ciertamente. Sí. Pues este libro lo vamos a buscar y veremos un poco a ver qué tal, porque a nosotros el tema de errores nos gusta, porque así ya no los provocas, no los sufres tú, ¿no? No los cometes tú. Totalmente. Es como ver qué han hecho los demás, ¿no? Es lo de la cultura del fracaso. Oye, si sale bien a la primera, mejor. Sí, claro. Y si puedes ver dónde la ha cagado la otra gente, mejor que mejor, porque así puedes intentar evitarlo. No digo evitarlo, intentarlo al menos. Esto de aprender de los errores, hay un libro de Matthew Sid que se llama Black Box Thinking, que ya lo comenté en uno de nuestros podcasts, que es brutal, que explica cómo se explica un poco la historia del tema de cómo se evitan las catástrofes aéreas con el tema de las cajas negras y todo, y cómo consiguen reducir al mínimo el número de errores estudiando cada caso, cada accidente que hay, por qué se ha producido ese accidente, ¿no? Y traslada todo esto al mundo de las empresas y los emprendedores, y es muy interesante. Eso es muy recomendado. Pues lo vamos a... Ese mindset es vital. Sí. Yo creo que a Rosa le va a interesar ese libro. Sí, a mí me va a motivar un montón. Bueno, a mí me da pánico volar. Lo hago, porque me encanta viajar. Pero eso de caja negra, avión y tal, he empezado a sudar un poquito, Lo confieso. Bueno, hay algunas historias que no te van a gustar, pero al final te tienes que quedar con el concepto. Claro. Bueno, voy a hacer un poco de terapia leyendo y lo apuntamos en las notas del programa. Vamos a dejar notas del programa para que Rosa lo pueda comprar en Amazon. Bueno, correcto. Entre todo este mundo emprendedor, jefes cabrones, cajas negras de aviones y todas estas cosas, ¿en qué momento te planteas montar el membership site? Bueno, el membership site es que... A ver, ¿cómo explicar esto? Voy a tener que tirar la vista unos años atrás. Porque esto, en realidad, parece que montar el membership site fuera la decisión como para decir, bueno, vamos a ver si esto nos da dinero, nos da un rendimiento. Pero es que en realidad, digamos, el membership site vino después. Es decir, nosotros comenzamos la casa por el tejado. Si lo piensas bien, como cuando vas a montar un membership site, tú primero tendrías una idea de qué es lo que quieres vender. Sí. Y entonces, pues, definirías muy bien el producto y quizás, pues, pensarías en una estrategia para darlo a conocer. Como, por ejemplo, yo que sé, harías inbound marketing. Y una vía de hacer inbound marketing podría ser crear un canal de YouTube donde hablaras de temas relacionados con el producto que estás intentando vender. Pues esta creación de este inbound marketing es lo primero que hicimos nosotros, sin ni siquiera saber cómo íbamos a monetizar. Bueno. Porque es que antes lo estaba pensando y digo, la verdad es que esto no estaba previsto que fuera el producto, pero ha acabado siéndolo. Muy bien. Entonces, todo esto empieza, pues, 2016, creo que fue, que empezamos con Víctor el canal de YouTube, que él venía de hacer No es Asunto Vuestro, y bueno, hablamos un día, bueno, hablamos casi cada día, pero un día me comenta pues que quiere probar un poco esto de YouTube y que le da un poco de... ¿Ves? Un poco aquí el otro error del emprendedor, que le da palo enfrentarse solo al tema de YouTube, que le da palo hacerlo solo y que está pensando pues de hacerlo los dos y tal. Y entonces, bueno, yo al principio no lo veo muy claro, pero al final, mira, nos acabamos animando y sacamos pues los primeros vídeos. Y bueno, pues nos ve un poco de gente, porque sobre todo venía gente del podcast que arrastró, digamos, de No es Asunto Vuestro. Y ahí pues empezamos a recibir feedback, que es bastante positivo, y al final, esto queda muy cliché, pero sí que es verdad que cuando ves que hay gente que está engaged con el contenido que haces y que les gusta, pues esto ayuda mucho al final y te ayuda a seguir para adelante, porque en ese momento es lo único que tienes a cambio, digamos, es las palabras de la gente. Entonces, pues... esto lo empezamos a hacer, pues mira, primero porque yo creo que tanto a Víctor como a mí nos gusta experimentar mucho con medios y esto pues a los dos nos gusta el tema de los vídeos y todo, y queríamos pues experimentar por ahí y a ver cómo iba. Y queríamos hacer algo un poco distinto que no se hiciera y fue saliendo así. No, la verdad es que no planeamos muchísimo qué íbamos a hacer y íbamos como evolucionando a medida que íbamos funcionando. Y entonces, pues claro...
hubo un momento en que empezamos a poner anuncios en los vídeos y sacábamos pues algo de dinero, muy poquito, muy poquito. O sea, eran cantidades irrisorias, pero algo sacamos. Y a partir de ahí pues empezamos a pensar, hostia, pues esto molaría monetizarlo. Claro, siempre tienes a la vista la idea del youtuber successful, ¿no? Sí. Que cada día le llegan 50 cajas en casa de que el último iMac, que no sé qué, que todo lo prueba, que las marcas le pagan para hacer... Claro, pero esto al final siempre estás hablando, pues es como lo del el grupo de música de super éxito y luego la gran cantidad de grupos que no se escucha nadie. Bueno, pues nosotros estamos en esa gran cantidad. Y entonces, bueno, ahí empezamos pues a crecer un poco, hacemos pues colaboraciones con gente que tenía canales más grandes y pues vamos como rascando subscribers. Hasta que, bueno, llega un momento que decimos, vamos a intentar monetizar esto. Entonces probamos varias cosas. Una de ellas pensamos en hacer un proyecto separado de Nordic Wire, que fue Aloha.pro. Sí. Esto fue un proyecto pues que hicimos, que era una página que ofrecía herramientas para ayudar a hacer crecer tu negocio. Entonces es una database digamos, de varias herramientas que están clasificadas, pues que tú puedes filtrar y dices, mira, pues si soy un diseñador y me interesa encontrar templates de Photoshop para hacer tal, pues tú entras ahí, filtras y encuentras pues un número de herramientas para hacer esto. Y ahí pues, ¿qué nos pasó? Que creamos es que esto es muy de loser, pero creamos el segundo proyecto como para monetizar, para mandar como call to action, mandar la gente de los vídeos ahí. Sí. Y luego tampoco sabíamos cómo monetizar el segundo proyecto. Así es. ¿Vale? Sí. Y entonces, al final ya, yo creo que algo que nos empezó a dar la idea fue que el año pasado hicimos un viaje a Berlín para hacer pues, unos especiales Nordic Wire en Berlín, hicimos unos 3 o 4 episodios y hicimos como una especie de campaña de micromacenaje. Sí. Pidiendo a la gente si quería pues pagarnos unas cervezas. Así y ahí es. la verdad es que Sí. pues sacamos, no sé si fueron casi 200 euros, que en ese momento de los suscriptores que éramos y claro, no habiendo testeado en ningún momento el mercado, pues nos pareció mucho y nos volvimos locos. Bueno, creo que nos lo gastamos todo en cerveza antes de salir celebrando. Y a partir de ahí, pues yo creo que ahí salió un poco la idea de, hostia, pues a lo mejor si a la gente le gusta el contenido que haces y digamos que valoran el esfuerzo que hay detrás, porque al final hay un esfuerzo en todo esto, pues dijimos, vamos a podemos intentar crear contenido y pedir que la gente pues aportara su granito de arena o pagara para acceder a él. Y de ahí, pues la forma de hacerlo que nos salió más natural era el podcast, porque de hecho todo empezó como una broma, pero en un episodio de Nordic Wire hicimos la broma de que teníamos un podcast que no teníamos en ese momento, y a partir de entonces dijimos que el podcast existía y que la gente lo tenía que encontrar. Todos pero buscando, ¿eh? Ahí lo buscando en el Todo el mundo podcaster buscando, cada sí, semana sí. a ver si estaba o no estaba. Sí, fue un puteo importante. Sí, fue un troleo interesante, sí. Y yo creo que ahí, pues claro, aprovechamos un poco que mucha de la gente que entró a escucharnos, a vernos desde el principio, pues era gente que venía del podcasting y que también estaba de cierta forma más acostumbrado a este formato. Y después de todo este rollo, pues así es como sale la idea. Y entonces, pues a finales de este año, pues realmente en un par de semanas creamos la web y definimos pues cómo lo hacemos, cuántos capítulos hacemos a la semana, bueno, que es uno al final. Y ya está, montamos la web. Boluda nos ayuda un poquito, el gran Joan, obviamente. Bien. Y nos ayuda en algunos pasos y ya está, montamos el membership y nos tiramos a la piscina. Y la verdad es que esto no sé si lo hemos contado, creo que sí, pero yo dije que mi apuesta eran 2 subscribers. Víctor se volvió loco y dijo 7. Y creo que la primera semana, no sé si sacamos ya unos 20 o 25 subscribers, o sea que estábamos flipando. Y desde entonces, la verdad es que muy bien. O sea, ayer, creo que fue ayer que estaba escuchando el podcast que hiciste con Nawai y estaba comentando el subidón que te da cuando
cuando recibes un Sí. push de Stripe que dice Sí. que alguien se ha Sí. suscrito y digo, hostia, es que pensaba que solo me pasaba a mí, ¿sabes? Pero Es un sentimiento compartido, ¿no, Yo Guillem? creo que sí, sí. sí, sí, es totalmente. Totalmente, sí, sí. Es curioso esta trayectoria, entre comillas, porque decías, no, es que a lo mejor primero tendríamos que definir un producto, definir quizás un público objetivo, a ver qué acciones vamos a llevar a cabo, tal y cual, ¿no? Pero vuestro caso ha sido quizás más, entre comillas, despreocupado, no tan pensado, pero también tiene mucho sentido, porque Sí. lo que habéis hecho es poneros enfrente de un público, crear un contenido gratuito, al principio pues quizás sin mucha intención, y habéis ido creciendo poquito a poco, ¿no? Siempre comentáis lo de los subscribers en YouTube y tal y cual, y habéis ido creciendo de forma bastante orgánica hasta que ha llegado un momento en el que quizás sí os podéis permitir el hecho de monetizar, porque tenéis una base, una masa crítica que ya sí, en este caso, está dispuesta, al menos un porcentaje, evidentemente, pues a apostar, en este caso, y pagar por un contenido de pago. Con lo cual, bueno, a veces las cosas no salen como uno piensa, pero también pueden salir bien, ¿no? Sí, sí. Y creo que en vuestro caso está yendo un poco por aquí, ¿no? Sí, yo creo, a ver, yo creo que nosotros hemos podido hacer esto porque realmente nuestra intención cuando empezamos a hacer esto no era hacer dinero. Y claro, quien quiera seguir este tipo de camino que hemos hecho nosotros, tiene que estar preparado. O sea, yo lo que diría es que estés lo máximo dispuesto a pasártelo bien haciendo lo que haces y meterle muchas ganas porque al Sí. final todo esto nosotros lo hacíamos porque nos reímos un montón cuando lo hacemos, nos lo pasamos bien, hablamos de tecnología. Es decir, Nordic Wire en realidad ya se hacía antes de existir Nordic Wire porque Víctor y yo siempre estábamos hablando de gadgets, siempre nos hacíamos las coñas de que este se compra al otro, de que no sé qué. Y al final lo que hicimos fue como abrir esto un poco pues, al público y ponerlo en formato vídeo. Pero en realidad es una conversación que si no la tenemos en Nordic Wire la tendríamos en otro sitio, por WhatsApp o por otro medio, pero Claro. lo tendríamos igual. Y entonces es algo que no, en ese sentido, a ver, no nos cuesta esfuerzo. Obviamente es una dedicación, hay unas cuantas horas de edición, de preparación del vídeo, luego de subir, de que si las capturas, los tags, que si programar el podcast, que Sí. todo implica un tiempo y entonces, claro, tienes que hacerlo de gusto y es lo que yo digo, si digamos, te lo recomendaría como si tu intención es hacer dinero y hacer un negocio que funcione. Puede que funcione, pero hay formas seguro mucho más rápidas de hacer que un negocio funcione. No la sé, pero estoy seguro que hay mucho más rápidas y que te van a quemar mucho menos si lo que haces, si no estás disfrutando mucho con lo que haces. Pero claro, entonces es como realmente, claro, es una inversión de tiempo pues que te la planteas un poco distinta. Es decir, hay proyectos en los que inviertes un tiempo y estás ahí con el reloj que piensas, bueno, aquí le he echado 10 horas y no estoy viendo nada de dinero. Aquí, pues, imagínate las que echamos antes de ver el primer euro. Sí, sí. Y bueno, es ese cambio de, bueno, es tenerlo en cuenta, sí. Quiero decir que te tiene que gustar mucho, vamos. Totalmente. De hecho, cuando optamos por una estrategia de contenidos, en este caso, aunque no sea una estrategia, cuando optamos por crear contenidos, sí, eso es una estrategia siempre a medio largo. No puedes pretender crear contenidos, ya sea pues en vídeo, un podcast o un post o lo que sea, a corto, porque si lo planteas así va a ser bastante complicado. Vamos a hablar, Guillem, si te parece, de lo que es la membresía, de lo que es el membership site. Cuéntanos un poco de qué trata Nordic. A ver, que tengo curiosidad, a ver qué nos respondes a esta pregunta. Cuéntanos un poquito. No lo sé responder. Claro, exactamente. Ya no lo sé responder. ¿De qué trata tu membership site? ¿Qué podemos encontrar si nos suscribimos a nordicwire.com? Bueno, esto hay varias cosas. Ahora mismo Nordic Wire es un podcast, es un podcast premium, es decir, que tú puedes ver las notas del programa cuando entras y no estás suscrito, puedes saber de qué temas hablamos, pero no se puede escuchar nada hasta que se paga por el contenido. Esto también lo escuchaba, creo, en otros podcasts vuestros, que comentabais que es interesante siempre dar un poco que la gente pueda probar el contenido antes de pagar por él. Correcto. En este caso, pues YouTube cumpliría esta función para nosotros, que es decir, pues damos a conocer que tenemos el podcast, que hablamos de esto y si quieren más, pues entonces pueden entrar y ver el contenido más extendido, si es que se extiende o no. Pero bueno, lo que ofrece el podcast Nordic Wire en realidad es una mezcla de una extensión del tema que hablamos esa semana en YouTube, es decir, nosotros sacamos un vídeo semanal en YouTube y entonces sacamos un podcast semanal que va, en principio, atado a ese tema.
Comentamos un poco el backstage de tener el canal de YouTube, es decir, cómo estamos creciendo, cómo ha funcionado el vídeo, por qué creemos que ha funcionado, por qué no, todo lo que ha habido detrás del vídeo. Por ejemplo, si nos ha contactado una marca, pues cómo ha ido. En este sentido, somos 100% transparentes y explicamos, pues mira, tal marca tal nos ha enviado esto, nos ha dicho que nos paga tal o que lo podemos regalar a los suscriptores, etc. Entonces, esto en principio, esta explicación del backstage de YouTube es, digamos, la idea principal de lo que ofrece el podcast. Pero es mucho más que eso. Es decir, en realidad viene siendo también un weekly en el que Víctor y yo ponemos en común pues cosas que nos han pasado ya desde nuestra vida normal a temas de gadgets que nos gustan, a noticias tecnológicas que hemos leído y que nos han interesado y además pues decidimos como mucha de la gente que nos escucha pues, hostia, es gente que tienen unos perfiles súper interesantes, vosotros incluidos. Muchas gracias. Pues dijimos, hostia, es que molaría mucho que habláramos de la gente que está aquí en esta comunidad, y entonces decidimos hacer la sección del oyente, en la que, bueno, la idea pues es que la gente conozca a otra gente que está suscrita en este podcast, porque, bueno, se ha quedado que nunca se sabe que, hostia, pues mira, justamente, yo qué sé, me interesa mucho esto y no sabía nadie que lo hiciera y resulta que hay alguien que escucha esto que también que lo hace. Y es un mix de todo esto. Luego también pues recomierdaciones que hacemos en Nordic Wire, que son, bueno, pues desde películas, música, lo que sea. Es un mix de todo que, a ser sinceros, cuando empezamos realmente y creo que además posiblemente se note la evolución de los diferentes episodios, había como poca estructura porque dejamos un poco que fuera saliendo todo. Sí. Y bueno, tenemos estos 4 temas principales, ¿no? Que serían pues el backstage de YouTube, un tema principal que siempre intentamos atar, la sección del oyente y luego los sorteos. Es decir, un factor que nosotros hemos puesto aquí sobre la mesa para que el podcast gane valor es que, como cuando la gente nos envía cosas y nosotros pues generalmente las sorteamos en YouTube en abierto, pues dijimos, a partir de ahora lo vamos a hacer en el podcast, y así es otro motivo más para sumarse al podcast, y es otro valor más que se lleva al usuario. Y eso en cierto modo nos ha funcionado muy bien. Especialmente hace poco regalamos un patinete y ahí realmente vimos cómo mucha gente se daba de alta. Luego hay que ver si a partir de ahí pues algunos van a caer, pero bueno, al final, esto lo comentaba también en uno de nuestros episodios, que te tienes que quedar un poco con la mediana, de que mientras vayas subiendo pues no centrarte mucho en los pocos que se van. Y esto es un poco lo que encontraréis en nordicwire.com, más o menos. Yo tengo que decirte, Guillem, que estoy muy emocionado con el tema de Estonia. Yo cada miércoles me descargo el episodio con el tema de Estonia. A ver qué ha pasado esta semana, a ver qué hemos avanzado. Hay novedades. A ver si el formulario ya funciona o no. Eso es el tema. Ya hemos visto que sí, que ya funciona. Entonces, bueno, vamos siguiendo a ver esa evolución para los oyentes que no sepan de qué estamos hablando. Básicamente, Guillem, si quieres lo cuento muy rápidamente, que es que básicamente estáis queriendo montar una empresa en Estonia, si quieres desarrollarlo. Y si no, oye, para que los que quieran escucharlo, que escuchen el podcast. Pero la idea es montar una empresa en Estonia. ¿Correcto? Sí, correcto. De hecho, Víctor seguramente estará pensando, mientras escuche esto, cabrón, dilo de Estonia. Pues está bien que lo hayas sacado. Ya está dicho. Porque sí, porque esto es uno de los temas, y que además también nos gusta más hablar de esto, porque es que realmente estamos día a día descubriendo, o sea, esto es súper nuevo para nosotros, o sea, no tenemos nada preparado, y sabemos que se puede hacer porque entrevistamos a alguien de tu empresa en Estonia que nos explicó que esto existía, pero al final nos decidimos tirarnos nosotros a la piscina y hacerlo todo nosotros para poder explicar más y tener más control sobre, si alguien quiere hacerlo, pues todo lo que supone, etcétera. Y sí, de hecho hay update en el siguiente, pues sí que ya lo veréis. Y me dejaba una cosa. Es que estamos estudiando, y aquí estoy recogiendo otra vez el proyecto de Aloha que os comentaba antes, algo que tenemos la intención de hacer,
es incluir lo que era aloha.pro antes, que ahora mismo es una página separada, incluirla dentro de NordicWire. Es decir, crear este directorio de recursos dentro de NordicWire como un valor añadido más al producto. A los suscriptores. Todo lo que podemos ofrecer lo vamos metiendo ahí para que gane más valor si es que algo puede ser más valuoso que el podcast, claro. Bueno, eso es difícil también, Guillem. Es difícil que algo pueda ser más valuoso que escucharlos a vosotros cada semana. Claro. Pero, oye, todo suma, ¿eh? Todo suma. Yo confieso que me he pegado una maratón. O sea, bueno, nosotros somos un poco así y compartimos suscripción en el estudio. Claro. Pero escuchamos el podcast por separado. Somos así de guays. Y Jordi iba al día y yo no. Yo soy un poco así. Y me he pegado una maratón que había un día que creo que soñé con vosotros directamente. Porque no sé si me pegué 2 horas escuchando si iba haciendo mis diseños web pero y 2 mis horas historias. Solamente son 2 episodios y medio. No, más. No Escuché. tantos, Yo creo que he llegado a 3 y algo en un día. Bueno. Pero yo creo que en un par o 3 de tandas lo tuve ahí todo liquidado, ¿eh? Sí. Liquidado. Ya estoy al día. Todo esto. Bueno, ahora vas al día, ¿no? De NordicWire. Sí. Bueno. Yo tengo una pregunta. ¿En Estonia son dog friendly? ¿El tema perro, sabes si lo portan bien? ¿Lo llevan bien? Pues no lo sé, pero claro, el tema es... ¿Por qué lo preguntas? ¿Tenéis un perro y estáis pensando? Sí, es que creo que estamos ahí... Tenemos un perro y dos gatas. Bueno, una perra y 2 gatas ahora mismo, sí. Pero eso ¿por qué lo dices? No, porque yo creo que pasaron un ratito por Estonia ahí un medio año. Claro, pero la gracia de lo que falta, cuentan, ¿no? Claro, la gracia de lo que cuentan, no vamos a hacer spoiler, quien quiera escuchar que se apunte en nordicwire.com, evidentemente. La idea es no tener que vivir en Estonia. Eso es verdad. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Claro, nosotros, de hecho, con Víctor, la intención es hacer un viaje a Estonia y ver cómo es Estonia. Cierto. Posiblemente es hacerlo para explicar a la gente que no vayan, que se queden solo con la parte buena, que es la virtual. Vale. Todo esto de Estonia es virtual. Lo bueno está virtual, por lo tanto... No hace falta que te lleves el perro, porque tampoco hace falta que vayas. Que, por cierto, para todos los habitantes de Estonia que ahora mismo nos estén escuchando, no tenemos nada, ni muchísimo menos, contra ir a Estonia, ni contra viajar, ni contra disfrutar de sus manjares, ni muchísimo menos, por lo que pueda ser. No tenemos nada en contra de ellos. No, de hecho, yo ahora estoy hablando sin conocimiento de causa. O sea, cuando vayamos voy a poder hacer un review, un unboxing de Estonia y deciros exactamente cómo pinta. A lo mejor es la hostia. Vale. Seguramente. Nosotros os seguimos, porque esto nos interesa. Sí, nos interesa mucho. Oye, Oye, vamos a recuperar un poco estas sensaciones que antes has comentado de qué pasa cuando te llega un nuevo suscriptor. ¿Qué sensación te da? ¿Qué te pasa? Yo, a ver, yo soy bastante explosivo en este sentido. Yo sí, o sea, es así, puedo estar donde esté. Yo cuando recibo, tengo puesto, antes tenía las dos, o sea, la aplicación de Stripe permite dos tipos de notificaciones. Una es cuando recibes un pago y la otra es cuando recibes un new customer, un cliente. Entonces, al principio tenía puesto las dos, pero claro, luego cuando empiezan a caer los pagos recurrentes, esa notificación te engaña. Porque claro, tú te piensas que ha llegado alguien, pero no, es el pago de uno que ya está, que renueva, que es igual de importante al final. Pero claro, ahora lo tengo puesto ya solo con new customers. Esto ya es ir de sobrado porque vas por la vida diciendo, seguro que ya he fidelizado. Sí. Y entonces... realmente cuando veo la S de Stripe, me lanzo, veo New Customer y pego un puño al aire como Rafa Nadal. Vamos. Y luego, pues igual de explosivo cuando me doy cuenta que alguien se da de baja, porque lo que hemos hecho, Víctor montó un par de correos de estos que te dan la bienvenida cuando alguien se suscribe y te da la despedida cuando te vas. Y además aprovecha muy inteligentemente para preguntarte por qué te has ido. Eso está muy bien. También es muy interesante. Ese feedback importantísimo. Exactamente. Y entonces, cuando nosotros recibimos una copia de este correo cuando se envía, entonces siempre sabemos cuando alguien se ha dado de baja, pues eso, sí, que se ha dado de baja. Entonces, ahí también tengo un momento de ¿por qué no? Y es como... todo, y al momento que dices, ya está, esto es el inicio del declive, se ha acabado. Pero no, realmente es lo que comentaba Nahuay el otro día. La cuestión es
que siempre veas más positivos. Mientras tú tengas más customers, es normal y tienes que aceptar y a ver que todos estamos en el otro lado, todos hemos pagado por servicios premiums y hay veces pues que por lo que sea pues no te va bien o todo paras un tiempo y luego vuelves. Es decir, no es parte de la evolución natural de ese tipo de productos. Completamente. El churn al final es inherente, ¿no? A tener un negocio de membresía o de suscripción recurrente. Vas a tener altas, pero luego vas a tener bajas. Lo que decimos al fin y al cabo siempre es eso, ¿no? Que la media vaya subiendo y que el resultado final sea más positivo que negativo. Eso es al final lo que te va a decidir, lo que te va a revelar si tu negocio funciona o no. Y hablando un poco del negocio, en este caso de membresía, que tenéis montado en nordicwire.com, cuéntanos, Guillem, un poquito qué beneficios o qué cosas positivas le estáis encontrando. Ahora que llevas ya un tiempecillo ya con el negocio, ¿qué cosas positivas? Dices, mira, esto es bueno y me he dado cuenta desde que tengo un membership site. Cuéntanos alguna de esas cosas positivas que le estés viendo optar por este tipo de modelos de recurrencia, entre comillas. A ver, obviamente el beneficio para mí mayor es la frecuencia o la recurrencia en ingresos, digamos. Es decir, que no, de alguna forma, es menos... Por ejemplo, yo tengo un e-commerce y sí que es verdad que el modelo e-commerce es muy volátil. Entonces hay un mes que muy bien, otro mes que no tanto y que tienes que invertir mucho a veces en publicidad. Notas que sube, pero enseguida te caes otra vez. Digamos, esa estabilidad es un poco más difícil de encontrar. Entonces, pues poder mantener una mediana de ingresos que digamos, que es un poco más fija, más estable, te permite un poco más estable, exacto, te permite quizás planear un poco mejor pues en qué lo vas a invertir o dónde vas a estar a final de año, te permite quizás un poco manejar un poco mejor el budget que vas a tener y en qué lo vas a invertir. Y entonces, pues claro, aquí, por ejemplo, en Nordic Wire, ahora mismo, o sea, Víctor y yo, obviamente, no vivimos de Nordic Wire y todo lo que generamos de Nordic Wire, ojalá, pero todo lo que vimos todo lo que generamos en Nordic Wire lo reinvertimos en el canal, ya sea pillando cosas para hacer reviews, gastándonos en viajes que al final digamos, son viajes pues como Estonia o como Berlín, en el que fuimos a hacer pues entrevistas muy concretas o por razones más, o sea, digamos, ya no digo laborales porque no son laborales, pero digamos que todo va como reinvertido un poco en el propio proyecto, que al final... claro, este dinero antes era dinero que lo poníamos nosotros de nuestros bolsillos. Y esto, pues, en este sentido, pues, ya el hecho de pensar que, hostia, pues tú tienes esto y ya no te está costando nada, es una sensación de, por lo menos, de decir, bueno, ahora esto se aguanta, ¿sabes? Yo voy haciendo cosas y ya no estoy perdiendo dinero. Esa sensación es como... Bueno, por lo menos cuando el producto que tienes es estar generando contenido, ya es mucho, o sea, se agradece mucho. Sí. Obviamente, si llegas a un momento en que puedes hasta pagarte las horas que inviertes, ya bueno... Es la leche ya, entonces. Sería la leche, pero sí. Totalmente. Además es lo que dices tú, ¿no? Si te puedes autofinanciar un poco con tu esfuerzo, pues pones, mira, por lo menos yo qué sé, pago el hosting, ¿no? Pago el dominio, pago los viajes, pago los gadgets, pago... Ya no es un hobby caro, porque es que pasamos de que sea ¿no? para pasar el rato, digamos, pero si además puedes pagarte esta parte, pues ya es algo. Perdona, Guillem, que te había cortado. Dime. No, y de hecho, otra de las ventajas, pues, más que nada es la misma ventaja, pero yo a mí personalmente, lo que me ha pasado con esto es que, claro, yo no había tenido ningún ejemplo de éxito de membership site y es verdad que es una experiencia que si te funciona, empiezas como a ver las cosas distintas en otros proyectos que tienes. Claro. Enseguida piensas, ostras, a lo mejor en este otro proyecto que tengo podría plantearme hacer lo mismo. Por ejemplo, enseguida me surgió en este proyecto de Slow Studios, también lo pensaba, digo, ¿por qué no en el e-commerce pues generar una suscripción en la que pues sea pues lo mismo? Tú pagas una mensualidad y se te envían X productos de X categoría para que pues, los puedas probar y luego pues a partir de ahí escoges los que tienes más. Es decir, te hacen una selección. Y es verdad que, hostias, se te empiezan a abrir un poco... claro, porque son cosas que creo que hasta que no ves que funciona casi te cuesta creer que van a funcionar. Claro, sí, totalmente. Y no te lanzas porque piensas, ¿quién va a pagar por esto? ¿Sabes? Claro, a mí me dices un año atrás la gente va a pagar por escuchar Nordic Wire y me ha dicho,
vete a dar una vuelta. No lo hubiera creído y yo estoy ahí. Y ahora lo ves y dices, claro, realmente no sé si es este cambio en la mentalidad ¿no? de que se acepta de que hay veces que la gente paga por contenidos Yo creo que hay el que nunca va a pagar, o sea, existe el usuario de Internet que todo es gratis y no va a pagar nada, y otros usuarios que sí, que de hecho yo me cuento, apreciamos el hecho de pagar y tener una selección, ¿no? Porque Internet es una selva, o sea, al final tienes tanto contenido, tantas cosas, que es como, si tengo que empezar a bajarme música, que es lo que hacíamos antes, los super vintage, pues pago Spotify a cambio, ¿no? Claro, yo creo que también hay un punto aquí muy importante, es que habéis llegado al público que efectivamente está dispuesto a pagar. Quizás antes, no sé, quizás el público más concretamente, no lo sé, de YouTube, quizás no está tan acostumbrado a pagar por contenido. Puede ser que no. Sin embargo, y creo que estáis llegando a un público, por ejemplo, nosotros mismos, como suscriptores de NordicWire.com, que sí estamos dispuestos a pagar por determinado contenido que nos puede interesar, ya sea desde el punto de vista, me elemento, de nuestro negocio, de lo que sea, o incluso de entretenimiento, da igual, pero que sí estamos dispuestos a pagar por contenido, y esa es la clave, ¿eh? Porque gente dispuesta a pagar, la hay. Esto, por ejemplo, nos pasa a nosotros, por ejemplo, con nuestros servicios de diseño y desarrollo web. Nosotros tenemos pues unas tarifas que están, por cierto, siempre lo decimos en la home de nuestra web, para quien quiera consultarlas. Son unos precios, no son altos, pero son unos precios altos en este sentido. No son caros, perdón, son unos precios altos. Bueno, hay gente que nosotros nos dijo cuando empezamos, es que nadie va a pagar por vuestros servicios cuando el primo le va a hacer, o el cuñado, le va a hacer la web por 300 euros. Bueno, pero te das cuenta que sí, claro, que además tú eso lo conoces, pero sí que hay gente que paga. ¿Por qué? Porque hay gente que sí está dispuesta a pagar por algo de más calidad o algo que le puede beneficiar, en este caso, en su negocio. Pues esto es exactamente lo mismo. Yo creo que estáis llegando a un público que sí está dispuesto, en este caso, a apoyar, aunque sea, fíjate, por hecho de apoyar vuestro proyecto. Fíjate, esto también pasa muchas veces con otras membresías. Es decir, a veces lo hablábamos también con Nawai, que comentabas el otro día, ¿no? Hay gente que paga membresías por el hecho de apoyar, en este caso, el trabajo de un creador de contenido. Y también puede ser este caso. O de una misión, un objetivo. Nosotros habíamos pagado a Pablo de Baikanin, pues que pues te gusta lo que hace, que es recorrer el mundo con su perra y haciendo causas solidarias. Es que es como, pues te estoy apoyando a la causa, ¿no? O sea que, completamente. Bueno, pues haces eso. Esto es muy interesante que lo digáis porque, de hecho, el podcast al final fue una respuesta a una funcionalidad que nosotros no encontramos en YouTube. Es decir, en YouTube no teníamos otra opción. No teníamos, de hecho, una opción para monetizar nuestro canal con gente, o sea, con los suscriptores. Es decir, tú monetizas por publicidad, pero no por los suscriptores que tengas o que quieran pagar para ver un vídeo específico. Entonces, de hecho, ahí una de las cosas que nos planteamos en ese proceso fue el tema de Patreon, que quizás la cosa, la forma de pagar por contenido más extendida que está en YouTube, sobre todo, que funciona muy bien en Estados Unidos. Pero no nos convencía porque al final era como, bueno, la gente paga por algo que ya tiene y es como si no cambia nada, ahora pedirles que paguen es como, se hace como un poco raro y al final también queda como, bueno, si te ha gustado déjanos dijimos, vamos a intentar ofrecer algo además, o sea, en realidad para nosotros el podcast cumple una función de Patreon, es decir, es un dinero que nos apoya como creadores de contenido y además, pues nosotros como intercambio, pues damos esta extensión de contenidos y como me comentaba antes, pues todo lo que podamos añadir más, es decir, sorteos o otras cosas. Es decir, en realidad no deja de cumplir la funcionalidad de Patreon, pero con un valor a cambio, porque esto no lo encontrábamos en la plataforma donde estamos, que es YouTube en este caso. Claro, nosotros no somos ni mucho menos, no tenemos mucha idea de YouTube, pero es cierto, ¿no? Que hay canales que sí que a los cuales puedes suscribirte actualmente. ¿Es así, Guillem? ¿Tú que controlas más de este tema? Puedes, a ver, hay varias modalidades. El problema es que para canales pequeños se restringe mucho. Vale. Entonces hay modalidades en que puedes hacer vídeos en directo y entonces sí que la gente puede donar ahí, pero claro, como modelo de digamos, de hacerlo frecuentemente, claro, hacer un live también es otro mundo. Sí, y bueno, no es tan fácil como
Como lo sería, por ejemplo, hacer un podcast premium en iVoox, por ejemplo. Sí. No, que ya digamos que el sistema está como preparado para que puedas hacer esto. En este caso es más complicado. Claro. Tienes que buscarte un poco la alternativa. Y de aquí que empresas como Patreon lo hayan petado tanto en este sentido. Sí, porque completamente. al final es una feature que falta ahí en YouTube. Sí, es cierto en este caso que al final la mejor solución, y más en vuestro caso, que contigo que tienes la fortaleza de que tienes los conocimientos para poder llevar a cabo la plataforma, que luego hablaremos de la parte técnica, pero bueno, vosotros podéis hacer en este caso un membership site, en este caso un podcast premium, y tenerlo en vuestro sitio web, con lo cual pues allá no pagas unos fees, en este caso a Patreon, etcétera, etcétera, y el contenido es propiamente tuyo, ya no lo subes a la plataforma de otro, con lo cual eso es una parte muy importante y una fortaleza, en este caso en vuestro DAFO, entre comillas, que os permite hacerlo, pero es verdad que para otras personas que quizás no tienen este DAFO, o nos contratan a nosotros o a otro profesional que les ayude, o si tienen, por ejemplo, el ejemplo que decías tú de Patreon, aunque es cierto que en Patreon se basa bastante en apoyar trabajo que ya está hecho, pero es cierto que también Patreon, si no me equivoco, cuenta con un feed privado en el que tú ahí puedes colocar contenido o crear contenido de valor premium. Pero es cierto que evidentemente no tienes la flexibilidad de la que puedes tener ahora tú mismo en tu web. Claro, porque tú puedes hacer lo que quieras, entre comillas. Sí. Con lo cual eso es un punto muy importante. Sí, y esto además ahora que estamos pensando en añadir más, al principio teníamos la duda de si nos hacemos nosotros el site o que, porque yo tampoco, membership site como tal no había montado nunca y teníamos la duda de, bueno, pero ¿por qué no ya pillamos algo que ya esté hecho? Pero claro, ahora que estamos estudiando pues esto, la posibilidad de añadir cosas nuevas dentro, claro, si estuviéramos en otra plataforma que permite subir tu podcast y punto, aquí nos estaríamos ya, no sabríamos cómo hacerlo, o sea, no podríamos. La escalabilidad es mucho mayor ahora que la que podríais tener en ese caso, claro, sí, totalmente. Sí, totalmente. Antes de hablar de esta parte técnica, que ya eso ya lo hace Jordi, la tengo aquí delante. Me estoy esperando, ¿eh? Me he quedado, pues te vas a esperar un poquito más. Has hablado de un e-commerce. ¿Exactamente de qué trata este e-commerce que tienes? Es una tienda de cosmética online y funciona con dropshipping. El proyecto se llama The Slow Studios y es supongo que para la gente que no sepa qué es dropshipping, funciona de esta forma en que tú no necesitas hacer stock del producto, es decir, encuentras un distribuidor que te envía los pedidos directamente al cliente. Es decir, nosotros recibimos un pedido por parte del cliente, lo pasamos al distribuidor, le pagamos ese pedido en concreto, no tenemos stock de nada, y él lo envía al cliente finalmente con tu packaging, con tus etiquetas, etcétera. Entonces esto es un modelo que, claro, reduce bastante el margen de beneficio y tienes que llevar un volumen de ventas relativamente elevado porque, claro, tienes menos margen, por lo que la cantidad tiene que ser mayor, no tiene más. Y entonces todo lo que puedes hacer para mejorar un poco el margen de beneficio, pues con mejor, porque es muy pequeño y cuando más puedes estrechar eso un poquito, pues mejor. Y aquí esto ya lo veremos más adelante, pero en Nordic Wire, quiero decir. Pero en Estonia va a jugar un papel bastante clave en eso. Muy bien. Y bueno, es así como funciona y entonces pues es un e-commerce, digamos, clásico en el sentido estricto de la palabra. Funciona como un e-commerce normal, donde tú entras, tienes tu carrito y compras las cosas y... De cara al cliente, sí. Y de cara a la gestión, ¿el dropshipping sería susceptible de convertir en un membership site? Que lo comentabas antes, ¿lo ves factible? Que sería el proveedor, ¿se vendría así como móntame unas cajitas y envíalas y tal? Es algo que estamos estudiando porque realmente, claro, cuando trabajas en dropshipping, el dropshipper es como la madre de los huevos de lo que tienes, porque tú al final lo que haces es un aparador, digamos, donde la gente compra, pero al final esa relación que establezcas con el dropshipper es súper importante y sí, todo lo tienes que comentar con ellos y asegurarte que son capaces de hacer lo que tú quieres hacer y muchas veces solo conseguir lo que estamos haciendo ahora ya nos ha costado de decir, no, bueno, estas etiquetas las queremos aquí, cosas tan sencillas como, por ejemplo, si tu marca se está intentando posicionar como una marca como es la nuestra en el sentido de que quieres que sea más ecológica, que no gasten tanto packaging y luego dentro pues te meten la tira de por spam para que un producto que no se va a romper ni de coña, te lo ponen ahí si plásticos a punta pala, pues claro. Es mucho más... o sea, tener la flexibilidad de pedirles, mira, pues esto no pongáis esto, porque tal, no sé qué.
es importante. Claro, esas libertades las pierdes cuando tú mismo no eres el distribuidor. Pero sí, la verdad es que ahora el tema, volviendo a lo que me preguntabas, el tema del membership, con ellos no lo hemos hablado todavía, porque estamos todavía dándole vueltas a la idea de cómo lo haríamos y cuál sería la forma más... Vale. Porque, de hecho, este proyecto está en una fase muy, muy embrionaria todavía, en la que lo hemos dado a conocer. Bueno, ahora ya bastante, porque hablo bastante de él por ahí, pero... Sí. De hecho, creo que hablas más tú de tu proyecto que Víctor de Nordic Wire. Eso es, perdón, Sí, de Guidedoc. No sé si es posible eso. No, sí, seguro, de Nordic Wire seguro, Nordic Wire, no habla nunca. Oye, No, eso es imposible. Cuidado, porque creo que es la segunda invocación a Víctor y a lo mejor aparece. Sí, sí, yo creo que va a aparecer antes de terminar este episodio. Pobre Sí. de él, me voy, me levanto y me voy. Totalmente. Nos levantamos todos. He venido aquí a hablar de mi libro, Efectivamente. Oye, Guillem, vamos a hablar ya de la parte técnica, de plugins, de themes, de WordPress y de todas esas cositas. Ahora me voy yo. No, hombre, no, ¿qué te vas a ir? Que tanto nos gustan aquí en Bicicleta Studio. Cuéntanos un poquito hasta donde puedas, hasta donde quieras, un poquito cómo tenéis montado el membership site en cuanto a theme, a plugins y un poquito así por encima cómo hayáis montado la plataforma. Bueno, pues Nordic Wire es un sitio WordPress bueno, es un blank theme de estos que son bones, digamos, que prácticamente no tienen nada y que está construido bastante de cero. Lo construí para Alohub. De hecho, el theme que utiliza es el mismo que Alohub. Es un child theme de Alohub y está customizado un poco para que sea más branded de Nordic Wire, pero al final, si os fijáis bien en los elementos entre una web y otra, es prácticamente lo mismo. Sí. Y al final es un diseño muy minimal, quiero decir que no hay mucho secreto detrás. Entonces, tiene un maqueteador visual, que es Visual Composer, y solo más que nada para gestionar los loops y hacerlo un poco más fácil y no tener que tocar tanto código, más que nada para también a la hora de subir vídeos. Pensad que lo tiene que tocar Víctor. Claro, es lo que iba a decir. Esto es para que si Víctor tiene que subir algo, que no se destroce todo. Tercera vez, ¿eh? Yo creo que aquí estamos ya... No, pero aquí Guillermo ha sido muy inteligente, ¿eh? No lo diría en caso general de utilizar un Visual Composer o un Builder, pero en este caso, si tiene que trabajar Víctor encima de la web, yo creo que está muy bien pensado. Esto es aplicable, pues claro, a cualquier cliente que no tiene por qué saber tocar código, obviamente, no son de sobras conocidas las ventajas. Y entonces, lo que lo hace un membership site, porque hasta ahora con esto sería un sitio normal, es una mezcla entre Restrict Content Pro, que es el plugin que utilizamos para gestionar la membresía de los usuarios. ¿Membresías existe? Sí, como concepto? Creo que sí. Vale. Creo que sí. Y para gestionar los pagos, es decir, lleva una puerta de pago, un payment gateway con Stripe, y eso lo que hace es sencillamente se encarga de recoger los pagos y decidir que pues usuario tal está registrado y está a cuenta de los pagos o se ha dado de baja, etcétera. Y entonces el otro plugin principal que utilizamos es PowerPress, que es el plugin, digamos, por excelencia de podcasting en WordPress, en el que pues generamos este feed privado y digamos, damos permiso a este feed para solo los usuarios que han entrado por Restrict Content Pro, que tienen un cierto nivel de permisos. Correcto. Y este es, a ver, tenemos otros plugins, pero que digamos los core del proyecto son estos. Y ya está. Seguro que mejorable, vosotros sois más expertos que yo, porque... No, es que realmente, Guillem, es lo que os hace falta, ni más ni menos en este caso, ¿no? Tenemos la restricción de contenido por un lado, los pagos recurrentes por el otro, y en este caso el plugin que te genera el feed privado, en este caso es PowerPress. Poco más necesitas, ¿no? No hace falta que cargar de funcionalidades innecesarias, de que la web tarde más en cargar, etcétera, con lo cual, oye, estupendo. Es curioso el tema del plugin, en este caso, que utilizáis PowerPress, y es cierto que para podcast premium es más interesante o más fácil trabajarlo con PowerPress que no, por ejemplo, con otro como podría ser Seriously Simple Podcasting, que por cierto es el plugin que utilizamos nosotros aquí en Bicicleta Studio, en nuestro podcast, que no es premium nada, evidentemente. Es cierto que con este es más complejo, en cambio con PowerPress, que posiblemente sea un plugin más pesado que Seriously Simple Podcasting, sí que te ofrece esta posibilidad de forma más asequible, con lo cual, oye, tiene todo el sentido utilizarlo, con lo cual ahí a nivel de funcionalidades estupendísimo, ¿no? Es pesado y yo jamás había trabajado con este plugin. Los primeros días
quería tirarme por la ventana. O sea, muchas opciones, muchas cosas no me funcionaban. O sea, fue un momento de estos de, bueno, como todo developer, Totalmente. de tirar la taza de café a la pantalla. Completamente. Sí. Pero bueno, al final lo sacamos para adelante y sí. Muy bien. Pues una vez hemos hablado de la parte técnica, nos vamos a ya la vuelves a estar aquí. parte... Ya vuelves a Sí, estar he aquí otra vuelto vez. así. Vale. Voy, No, es que no voy te había visto. escuchando. No te había visto. Es que yo la parte técnica sí que toco cositas, toco código. Yo de hecho le digo, Jordi, créame unos campos personalizados, y así entro yo el vídeo y tal. Claro, pero los campos... Sí, claro, pero eso yo no lo es hago tocar sudar. código. El que crea los campos personalizados es el que toca código. Ya, tú. El que no crea... Eres tú. Claro, el que rellena el contenido no toca código. Ya. Claro. Yo te lo pido, digo, campos personalizados. Venga. Venga. Advanced Custom Fields, esto lo hace Hombre. solo, ¿no? Ya. Bueno, depende. No nos vamos a poner excesivamente técnicos porque si no Rosa se va a ir y me va a dejar aquí, que no hay problema, charlando con Guillem lo que haga falta. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando creas... ahora, quien no le guste la parte técnica puede bajar el volumen un segundo. Cuando creas, por ejemplo, un template como, yo que sé, de front page o de cualquier page o lo que sea, y entonces tú le metes, por ejemplo, un campo personalizado con defield, ¿vale? Que lo sacas evidentemente del plugin Advanced Custom Fields. Claro, evidentemente el usuario solamente tiene que ir a esa página y colocar el contenido y no tiene que hacer nada más. Pero sí que es verdad que el que genera ese template PHP es el que tiene que tocar código. Ya. Y eso es lo que Rosa me parece que no quiere hacer. Pero bueno, ya está. Cerramos Bueno, pasamos nos vamos de la parte y técnica seguimos. y nos vamos a la parte de estrategia, que bueno, pues ¿qué estrategia seguís para captar nuevos suscriptores para Nordic Wire? Has dicho estrategia y he pensado, de esto nosotros no. No gastamos. No, ya. Nosotros no. No, a ver, ahora mismo, claro, nuestra estrategia para captar usuarios en el podcast es YouTube. Eso no está más. Y posibles entrevistas como esta, pero más que nada es YouTube. Entonces, sobre lo que tenemos control es YouTube. Por lo que esto va un poco atado, o sea, obviamente, para atraer usuarios de YouTube al podcast, son call to actions en cada episodio, sobre todo sorteos, cosas de las que hacemos reviews. Pues, es decir, el podcast está ahí, como ya habéis visto, metido a veces con pala, pero va directo a todos los episodios de YouTube. Y entonces, claro, nuestra clave para captar nuevos usuarios es captar nuevos usuarios en YouTube, porque, digamos, si seguimos el funnel, digamos, arriba de todo, vamos tirando gente desde de YouTube y luego van bajando y los que llegan al final, pues son los que acaban pasando al podcast. Pero la idea principal es crecer en YouTube para que luego, pues, más gente a través de YouTube se apunte al podcast. Porque, claro, es que, como hemos dicho antes, es la forma de que la gente pruebe los contenidos. Es decir, es muy difícil que nosotros vayamos a algún sitio y digamos, suscríbete a Nordic Wire sin que te conozcan, porque van a decir, bueno, muy bien, aquí hay unas notas de un programa que puedo hablar que habláis de esto, pero me parecen tonterías, no quiero escuchar, o yo que sé si es bueno el contenido o no. Entonces, YouTube sí que nos permite vender mucho más el contenido de esta forma. Entonces, la idea es hacer crecer a través de YouTube. Y entonces, ¿cómo lo hacemos para crecer en YouTube? Pues intentamos generar contenido que hacemos un equilibrio, o sea, generamos contenido que nosotros tenemos ganas de generar y que temas que nos gustan y que aunque no sean mainstream, pues nos gusta mucho hablar y aquí es obviamente la principal razón, como hemos dicho antes, es porque nos lo pasamos bien y si no funcionan bien los vídeos pero nos hace mucha ilusión hablar de algo, pues hablamos y punto. Pero luego están pues temas que sí que sabemos que son más jugosos a nivel de que están un poco más mainstream, como todos los temas de los patinetes eléctricos, que sí que nos gustan también, pero que además tienen muy buena salida, sobre todo reviews y etcétera. Y entonces pues intentamos tirar con temas que están más caldeados. Ahora, por ejemplo, vamos a ir al mobile. Ya os digo, es que lo estoy pensando ahora, sí, el mobile fue una decisión un poco estratégica, pero coño, es que también nos hace mucha ilusión. O sea, es un mix interesante de las dos cosas. Pero bueno, intentamos pues movernos en hacer cosas que digamos que sepamos que tienen un cierto éxito o que están buscadas, pero al final sin tampoco sentarnos mucho a hacer unas estrategias aquí napoleónicas, una cosa más bueno, o sea, de sacar el dedo por la ventana y verse dónde sopla el viento. A ver de dónde sopla, ¿no? Sí, pero es verdad que más o menos pensadas, más o menos calibradas,
pero sí que estáis tomando decisiones muy interesantes y que a día de hoy, por lo menos, sí que están funcionando, ¿no? Porque al fin y al cabo podéis conseguir que más personas se apunten, ¿no? Como por ejemplo el sorteo que hiciste del patinete en su momento, ¿no? Que fue bastante sonado y bueno, pues que si quieras que no, pues es cierto, ¿no? Que hay gente que quizás se apuntó por eso, ¿no? Luego veremos qué pasa si la gente se suscribe o no, pero por lo menos, mira, esos ya los tienes, ¿no? Con lo cual puede ser muy interesante también. Al final también es ir testeando tú mismo un poco. Esto, de nuevo, o sea, no es aplicable a todos los tipos de producto que intentas vender porque nosotros básicamente hacemos contenido, pero cuando creas contenido y tienes como un abanico de cosas que puedes probar, al final vas probando cosas y cuando ves que una funciona, pues dices, vale, mira, este tema sé que es bueno, vamos a expandir un poco más por aquí. Y es ir testeando un poco el terreno en ese sentido. Hay veces que cuando empezamos sabíamos que, por ejemplo, los tops, esto de que se buscaban muy bien en YouTube, top 5 aplicaciones para no sé qué. Pero, a ver, sí, nos dio buen resultado, pero ha habido otras cosas que no esperábamos que no y nos dieron mejor resultado. Entonces, pues, realmente hacemos lo que nosotros creemos que nos funciona más. O sea, es importante, obviamente, intentar no estar desconectado de todo lo que la gente te recomiende, pero al final es ir viendo un poco lo que te sirve más a ti y es generando contenido enseguida ves que tiene salida y que no. Ciertamente, sí, totalmente. Bueno, en cualquier caso, desde aquí esperamos que a través de esta entrevista surjan más entrevistas y que podáis dar a conocer, en este caso, el proyecto a más personas. Y oye, si de aquí salen captaciones, que nos consta, que hay entrevistados que gracias a este podcast pues tienen captaciones directas, pues oye, estupendo y mucho mejor. Y nos consta que casi matamos una comunidad, o sea que sí, ojo, pero cuidado. pero no vamos a dar más datos, no vamos a dar más datos, pero matamos... ¿Cómo que no vais a dar más datos? Claro que los vais a dar. Pero matamos ¿en qué sentido cuenta? En el bueno. En el bueno, sí. En el bueno, el de casi revienta de usuarios. Sí, en el caso de... Qué bueno. Fue en el caso luego, si de... quieres, fuera de micro, Guillem, ya te comentamos. Sí, con más, lo dejamos con más aquí como claridad. en el aire. Sí. No, porque eso ya es... no, hombre, esto ya es privado Vale. de un emprendedor y no vamos a contar, evidentemente, datos que él no ha contado en este podcast. Eso es verdad. Con lo cual, muy interesante. Oye, Guillem, vamos a hablar un poquito de los suscriptores, en este caso de NordicWire.com. ¿Qué os comentan los suscriptores? ¿Os dan feedback? ¿Os dicen...? Porque me consta que en YouTube sí que tenéis un cierto feedback, bueno y a veces no tan bueno, pero los suscriptores concretamente de NordicWire.com os dan feedback, os comentan cosas que les gusta pues que hagáis o que no les gusta o que les gustaría que trataseis determinados temas. Cuéntanos un poquito qué feedback, ¿no? ¿Cómo respira un poquito la comunidad de NordicWire.com? Pues sí, la respuesta es claramente sí, tenemos mucho feedback y además feedback muy bueno y muy positivo. Ya no solo porque nos dicen que el contenido que hacemos es bueno, sino porque además la gente pues extiende los temas de los que hablamos y además nosotros proponemos siempre que la gente lo haga. De hecho, tenemos en cada episodio en el propio WordPress tenemos la sección de comentarios en la que ganas acceso, digamos, al podcast, pues tienes acceso a leer los comentarios. Aquí una decisión que tomamos fue dejar los comentarios abiertos, es decir, cualquier persona que entra puede ver los comentarios, porque creímos que en ese sentido el hecho de ver que había una comunidad activa y que comentaba los temas de los que hablábamos y se ayudaban, pues era algo positivo que alguien podía valorar y en ese sentido pues nos hacía un poco de publicidad, porque el feedback siempre es muy positivo y ya te digo, y creo que hay una relación entre usuarios que todos se ayudan mucho y nosotros... Ya te digo, en este sentido, en el podcast somos muy transparentes y muchas veces hemos tenido la cara dura de pedir ayuda por algunas cosas directamente y la gente muy maja, a todos nos contestan siempre y esto es de agradecer muchísimo. O sea que sí, tenemos muy, muy buen feedback y es más, el feedback muchas veces retroalimenta los siguientes episodios y es algo que tenemos ahí incluido totalmente. Y muchas de las propuestas que nos han dado las hemos hecho o muchas están en proceso de hacer. No, claro, tenemos el tiempo que tenemos. Bueno, Víctor tiene mucho, pero yo no. Sí, es lo que tiene. Cuando tienes más dinero tienes más tiempo habitualmente, ¿no? Eso suele ser así. Ahora veis que este odio no va por guión, ¿eh? Es así. Es orgánico, es orgánico. Cuarta vez, ¿eh? Yo creo que le van a pitar los oídos, le está pasando algo. De hecho le están pitando ahora mismo. Esto es exactamente así. Oye, Guillem, salimos un poquito
del tema de este podcast, salimos un poquito de nordicwire.com. Cuéntanos alguna herramienta técnica digital que utilices para tu negocio que consideres imprescindible, que digas, mira, yo sin esto no podía trabajar, ya sea pues un software o un hardware, alguna herramienta que digas, mira, y esto es imprescindible para mi día a día. Mira, una que de hecho vamos a hablar dentro de poco en nordicwire.com es Notion, que la conocimos hace poco. Sí. Es una... No sé cómo lo clasificaría. De hecho, tuve problemas para explicarlo en el propio vídeo, pero la tengo aquí delante porque me he apuntado 4 cosas que ya he comentado para esta entrevista. Y es una especie de... es un organizador de información, un poco al estilo que te permite como crear subsecciones, subpáginas para ir añadiendo pues datos que tú quieras guardar, por ejemplo, yo qué sé, ya puede ser datos personales o profesionales, es decir, tienes diferentes workspace y además te permite pues crear también to-dos list, modificar los formatos del texto para que se parezcan, ya te digo, tengas checkbox para marcar cosas que quieres hacer, programar eventos, etcétera. La verdad es que está muy bien y además es muy minimalista y yo venía de sistemas, o sea, yo estaba utilizando más a nivel personal Asana y, por ejemplo, en trabajo utilizo Jira, que son sistemas de gestión de proyectos bastante hardcore y bastante tochos, sí, son como muy farragosos de utilizar, muy no sé cómo decirlo ahora. Sí, más complejos y más tiene más funcionalidades, es un poco más complejo. Exacto. Y al mismo tiempo poca flexibilidad a la hora de crear. Porque a veces lo que quieres hacer es, bueno, quiero crear un recordatorio aquí, punto, ya está, y no quiero mirar más la vida. Pues esto, en cierto modo, te permite ser todo lo simple que quieras, pero escalar bastante a cosas más complejas. Entonces es muy... Para mí, y esta, ya os digo, es una herramienta relativamente nueva que hace un mes que utilizamos y la utilizamos en NordicWire, pero también la utilizo para mis proyectos personales y me ha librado de varias aplicaciones. Por ejemplo, yo utilizaba Google Keep, Asana, todo esto me lo he movido a Notion. O sea que me ha permitido quitarme de encima varias aplicaciones. Y una que la he comentado 1000 veces, pero que es la cosa más sencilla del mundo, pero que ha hecho un boost de mi productividad por 10. Es una aplicación muy simple que se llama Flycat, que es una aplicación para Mac. Lo único que hace es te añade un portapapeles cuando copias cosas. Cierto. Copias una frase y luego copias otra, pues puedes pegar la anterior o esta. Entonces puedes tirar como 100 veces atrás cosas que has copiado. Esto para gente que trabaje con código, para mí es genial, porque es como se ha convertido en mi propia memoria RAM a corto plazo. Y entonces yo voy copiando cosas ahí y luego cuando digo, hostia, esto me lo he apuntado en algún sitio, pam, vuelvo para atrás. Son como para guardarme cosas ahí que sé que no voy a necesitar tener guardadas siempre, pero que hasta antes muchas veces lo hacía en un blog de notas y me iba sacando cosas de ahí y tal. Pues ahora esto me va perfecto. Y para copiar trozos de código arriba y abajo es genial. Es muy sencilla, ¿eh? O sea, no tiene una aplicación que digas, hostia, qué pedazo de software, ¿eh? O sea, lo jodido es que lo podríamos haber hecho nosotros, seguramente. Seguramente, pero alguien fue más listo y se adelantó. Sí. Sí. Totalmente, muy bien. Vamos a tomar nota. La verdad es que conocemos las dos. No utilizamos ninguna de las dos, pero sí nos conocemos. Y es verdad que la de Notion, por ejemplo, es bastante novedosa porque hace como una semana o así, o un par de semanas, que vengo viendo gente que la recomienda mucho. Con lo cual, a lo mejor sí que habrá que darle... ¿Esta la vamos a probar? Sí, no, a lo mejor habrá que darle un vistazo. Además creo que no soy la mejor persona para venderla porque estoy seguro que hace muchísimas más cosas de lo que yo he necesitado, ¿eh? O sea, pero que eso es un valor añadido además, porque seguro que hace muchas cosas que posiblemente queráis hacer y yo no sé qué hace, pero se podrán hacer seguramente. Venga, pues vamos a ponernos deberes y lo vamos a mirar. Sí. Lo probamos. Correcto. Yo la parte del Flycat no puedo probarlo porque todavía tengo Windows. Sí, o sea, que bueno, ahí nadie es perfecto. No, es lo que tiene. Esto es así. Es que aquí tengo que... somos el yin y el yang. Pero cuenta en qué dispositivo estás viendo el guión ahora mismo. Bueno, sí, en fin. Bueno, que de hecho lo vimos el otro día en una foto en Instagram. Sí, tampoco es que creo que me porté muy bien durante las Navidades, el año pasado, no sé qué ha pasado, y una usuaria de Windows ha saltado directamente a iOS y tengo un iPad Pro. Ojo, cuidado, y estas cositas. No es que saltemos de Windows a Mac, no, saltamos de Windows a iOS directamente con un iPad Pro. O sea, que ya es el doble salto mortal. Sí, un tirabuzón que no sé dónde va a Con acabar. tirabuzón. Pero... Sí, imagínate el cambio. Pero bueno, sí, oye, cada uno.
No, yo ya hablando de herramientas, o sea, no, si me quitas el Mac y ya está. Todo esto no, No tiene, este sueño no no hubiera... tiene sentido. No. Sí, sí. ¿Cuál tienes, Guillem? ¿Cuál tienes, Guillem, de Mac? Ahora mismo tengo, de hecho es un Mac del trabajo, es un MacBook Pro de 13, pequeñito. Muy bien. Creo que es, bueno, de los últimos que hay. Luego tengo mío un MacBook Pro de 15, pero es bastante más antiguo ya. Sí, sí. Muy bien, estupendo. Pero bueno, he tenido la suerte que en los últimos 3 cursos han venido con Mac included. Mira. O sea que esto está, Estupendo. bueno, en cierto modo he estado bien o no, porque justo antes del primero me había comprado el Mac y es un Mac que pobre lo he tenido sentado en casa siendo un brick, pero bueno. Vale. Oye, yo lo que estoy viendo es que se vende bien estos productos, que es la diferencia, bueno, hay muchas diferencias, pero también que siempre guarda el valor, ¿no? El tema del Mac y... Que si te lo quieres vender de segunda mano, entre no hay comillas, problema. puedes sacar un valor bastante interesante. Sí. Bueno. Si fuera pragmático, ya lo hubiera hecho, de hecho. Pero siempre está esa teoría de... Bueno, siempre estoy ahí pensando... Ya, pero es que seguro que lo vendo hoy y mañana me echan. Vale, es más de... Bueno, pero si te echan no hay problema, Guillem, porque es el comodín. Si te echan, como habréis generado tantos ingresos con Nordic Wire, pues te vas a comprar otro, no hay ningún problema. Claro. Sí, o nos lo enviará a Apple directamente. Para que hagáis una review, claro. Como a Fernando de 5x1, ¿no? De Apple 5x1, pues igual, lo mismo, los van a mandar para que... Fernando, claro. Apple en este sentido no suelta, pero no afloja ni un... No afloja nada. Ni una... Eso es la leche, ¿eh? Sí. Nos lo comentaba, que después Fernando, que es como el... bueno, ahora es La Manzana Mordida, es como el canal... puede ser más grande en España, pues que va. No. O sea, tienen suerte de que les envíen notas de prensa de cuando van a sacar algo, pero están prácticamente, o sea, que es todavía más mérito porque se lo tienen que picar todo como desde el mismo nivel que nosotros. Sí. Trabajar con Apple es curioso en ese sentido, sí. Bueno, al menos es verdad que da las mismas oportunidades o se las quita a todo el mundo por igual, ¿no? Con lo cual, bueno, por mí... Oye, correcto, sí. Para ver si Apple los escucha o no, vamos a sacar la bola de cristal, que es el momento bola de cristal. Hemos hablado del pasado, estamos hablando del presente, y ahora vamos a hablar del futuro de NordicWire.com. ¿Cómo lo ves, Guillem? Uy, bueno, ¿cómo lo veo? Hombre, ahora mismo lo veo mejor que hace unos cuantos meses en los que realmente no veía dónde íbamos a ir. Bueno, lo veo creciendo. No creo que sea igual porque tanto Víctor como yo somos mucho de probar cosas muy distintas y volvernos locos y jugárnosla y hacer cosas muy diferentes. Es decir, estoy seguro que habrá dado unas cuantas vueltas ya cuando sea, no sé si en 2-3 años será algunas habrán cambiado bastante, pero bueno, sí, creo que si podemos hacer crecer esta comunidad es casi un deseo más que una visualización, pero que esta comunidad siga creciendo y que bueno, que nos siga dando pues todo este apoyo, ¿no? Hostia, pues la verdad es que mola mucho, o sea, reconforta un montón ver que haces contenido pasándotelo bien, que a la gente le guste. Sí. Entonces, pues que siga así de bien y que la gente nos siga apoyando, pues nosotros encantadísimos. Sí. Bueno, nosotros por aquí, por nuestra parte, vamos a seguir desde luego poniendo nuestro pequeño granito de arena, supuesto. Aunque sea pequeño y compartido, desde luego vamos a seguir poniendo este granito de arena para que podáis seguir, en ese caso, creando el contenido que os gusta y que nos gusta y que además, desde luego, nos divierte, con lo cual, oye, por aquí ya tenéis a un suscriptor, por 2, pero tenéis a un suscriptor, 2 fans. Un par aquí por mucho tiempo. Oye, vamos a ir terminando esta interesantísima entrevista, nos ha gustado mucho, la verdad que nos estamos pasando muy bien, estamos aprendiendo mucho de tus todo aquello que cuentas. Eso sí, antes de terminar, como siempre, cuéntanos dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales y todas esas cositas. Bueno, pues podéis encontrarme en Twitter, es gsantapau, y bueno, en nordicwire.com, aquí es donde está todo, aquí es donde está el pastel. Luego el canal de YouTube Nordic Wire. Y también para quien esté interesado en el e-commerce de productos cosméticos en theslowstudio.com.
Perfecto, pues vamos a añadir todos estos enlaces en las notas, Correcto. que así quien quiera va a ir directo Correcto. y ver todos los proyectos. Y nadie se va a perder. Exacto. Pues muy bien, Guillem, muchas gracias de verdad por haberte pasado por el podcast. Gracias por todo Gracias. por tu tiempo, por todo lo que nos has contado. La verdad es que tenemos ganas ya de charlar contigo para hablar de tu proyecto, porque la verdad es que, de vuestro proyecto, porque la verdad es que nos gusta mucho. Y desde que habéis lanzado el podcast, pues, en fin, podemos colaborar en este sentido, un poco como decíamos antes, ¿no? Por nuestro granito de arena para este proyecto. Así que de verdad, muchas gracias por pasarte por aquí. Y nada, como siempre decimos a los invitados, te emplazamos si quieres o si queréis dentro de un tiempo, dentro de unos meses o cuando consideréis, a volver a charlar, a volver a sentarnos a charlar un rato, a comentar esas novedades, ese futuro que vislumbrábamos para nordicwire.com, pues que sepas que estáis más que invitados en un futuro para hablar de lo que haga falta. Muy bien, muchas gracias por la entrevista y sobre todo por apoyarnos. Es un placer, la verdad es que un placer y un gusto, nos lo pasamos bien. Gracias, Guillem, estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Adiós, muchas Igualmente, gracias. hasta luego. Y hasta aquí el episodio número 40 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio/40. Por cierto, si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros, que no mordemos, y estaremos encantados de la vida de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por los likes, por suscribirte al canal de YouTube, por seguirnos en Spotify y por compartir este episodio en las redes sociales. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!